Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:27. Finalizó la etapa de actuación de la prueba en el juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. A partir de hoy se abre un plazo de 5 días para que la Comisión de Fiscalización y Control Político pueda debatir y aprobar el informe que recomiende el juicio político, que recomiende el archivo, o si vence el plazo, presentar un informe de posiciones si es que no hay votos. Ojo que se puede extender 5 días adicionales, es decir, si es que hay esta extensión estaríamos hablando de un plazo fatal del 20 de febrero. ¿Cuál es la evaluación del ciclo de comparecencias y de la actuación de la prueba que tiene la defensa del doctor Godoy? Hemos escuchado en estos días también del otro lado, ha estado por acá representantes de Revolución Ciudadana, de la parte acusadora. Hoy recibimos a Stalin Raza, que está conectado con nosotros, el abogado que patrocina la defensa del doctor Godoy. Doctor Raza, le saludamos a Andrea Orbi, quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Andrea y Fabricio. Muchas gracias. Un saludo cordial a esa audiencia. A ver, lo que hay que tener claro primero, y esto para evitar la primera confusión grande que existe de que esto no es un proceso judicial, que sí se ha manejado con las reglas y con los formalismos de un proceso judicial, esto no es verdad. El proceso político es un juicio que comparte una doble condición. La condición de política, que es de su esencia, pero también la condición de jurídica, es un juicio político. Y la Corte Constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos y todo el mundo es absolutamente unánime en reconocer que siendo político no deja de ser un juicio. Por eso el diseño de nuestro juicio político en el Ecuador tiene estas facetas, ¿no? La faceta política estrictamente, donde el funcionario que está sometido a juicio político comparece, hace sus declaraciones, hace sus descargos de tipo político y luego se evacúa un periodo de prueba. Este periodo de prueba es un periodo donde prima lo jurídico, debe primar lo jurídico y lo técnico, sin perder de vista los matices políticos que debe tener y que ha tenido todo juicio político, y este tampoco ha sido la excepción. Entonces, en ese periodo técnico tienen que presentarse pruebas, cumpliendo con un mínimo requerido de la presentación de las normas, de las reglas básicas de presentación de las pruebas, y cumpliendo con un mínimo básico de la presentación de la contradicción de las pruebas. Eso es lo que ha ocurrido en la Comisión de Fiscalización, solo eso. Todavía no existe la parte netamente política, que está reservada para el caso de que el juicio pueda pasar al Pleno y pueda llevarse adelante la audiencia de interpelación. De todas maneras, ya se preveyó o ya estuvo previsto una primera presentación, que fue la comparecencia del doctor Godoy, que se hizo el 5 de enero ante el Pleno de la Asamblea, que también tenía el carácter estrictamente político. Bien, luego de evaluarse las pruebas, de realizarse estos días de la evacuación de pruebas, lo que tenemos es que se han acreditado pruebas testimoniales, básicamente de parte de las acusaciones, y se han acreditado pruebas documentales. Dentro de los documentos, lo que los acusadores han hecho es presentar recortes de prensa, más recortes de prensa y más publicaciones acerca de esos mismos recortes de prensa. Y dentro de la prueba testimonial, lo que han hecho es llevar a personas que han comentado o han dado sus opiniones muy personales, muy particulares, sobre lo que han dicho esos mismos recortes de prensa, porque ninguno de ellos ni ha estado cercano, ni ha ejercido funciones, ni ha estado presenciando los hechos que ocurrieron, y por lo tanto son opiniones. Pero además son opiniones de personas que tienen conflictos de intereses, que tienen casos que están litigándose, como en el caso AAA, donde fue el abogado del caso AAA, que tienen casos donde están siendo analizadas sus gestiones pasadas, como en el caso de la señora Goyes, donde la Contraloría está analizando su gestión pasada, que tienen litigios en la Corte Constitucional porque han presentado impugnaciones en contra del doctor Godoy cuando estaba haciéndose el concurso y no fueron admitidas esas impugnaciones. Y bueno, después un par de casos impresentables de un abogado por ahí que fue a revelar los secretos profesionales de su cliente sin tener autorización para ello, y que eventualmente cometió delito. Esto ya se verá más adelante. Del otro lado, en cambio, lo que hemos hecho nosotros es presentar prueba documental exclusivamente. Doctor, perdón, le quiero documental. cortar ahí un ratito, solo un ratito. ¿Qué opinión la merita entonces en esto de las pruebas que se han presentado por quienes están acusando a Mario Godoy en este juicio político sobre la declaración que dio el juez Serrano y su testimonio? Ya, el testimonio del juez Serrano es un tema especial, muy especial, porque al testimonio del juez Serrano nosotros quisimos extraerle toda la información que él tiene acerca de lo que él percibió y vivió desde su particular situación y condición, con la cual empezamos en el testimonio estableciendo que nos solidarizamos porque él eventualmente es víctima y como víctima no merece ser revictimizado.
Pero de todas maneras, aquí queríamos saber a profundidad qué fue todo lo que ocurrió y cuáles fueron los detalles en tiempos, en circunstancias y hasta en detalle, hasta en las situaciones mínimas, de cómo él sintió y percibió la situación que él vivió. ¿Por qué? Porque nosotros, en cambio, teníamos y presentamos documentos que desde el otro lado de la orilla hablan y acreditan que el Consejo de la Judicatura como institución y que el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, como titular de esa función, hicieron todo lo que era necesario y estaba en sus competencias en los tiempos oportunos, incluso reduciendo los tiempos y los trámites que están previstos en las normativas. El otorgamiento de seguridad a los jueces está previsto en una normativa que tiene el Consejo de la Judicatura y en una normativa que tiene el Ministerio del Interior. Y esas dos instituciones tienen que interactuar, tienen que coordinar los esfuerzos para llevar adelante el propósito, que es dotarles de seguridad a los jueces que lo necesitan. Estas normativas establecen tiempos, procedimientos, requisitos que son de alguna forma engorrosos y que deben observarse de manera especialísima para el caso de los jueces anticorrupción. Esto fue lo que ocurrió en tiempos, en procedimientos y en actuaciones por parte del Consejo de la Judicatura. Y después, por parte del Ministerio del Interior, la respuesta que vino, obviamente, es que ya no le podían entregar la seguridad porque el doctor Serrano ya no se encontraba dentro del país. Pero en la parte que corresponde al Consejo de la Judicatura y concretamente al doctor Godoy, se hizo todo lo que tenía que hacerse. Eso se acreditó con documentos. Doctor, más allá de la percepción del doctor Serrano, que obviamente como percepción interesada que él tenía por ser el que estaba siendo sometido a ese tema del retiro de la seguridad y necesitaba que se le regrese la seguridad inmediatamente, quizás puede ser no coincidente con su aspiración, digamos, y su necesidad, no coincidente con lo que efectivamente pasó documentadamente, que fue lo que nosotros presentamos en el desahogo de la prueba. Eso sobre una parte de lo que dijo el juez Serrano, pero ¿por qué no pronunciarse sobre lo que él también comentó y estas presuntas presiones por el entonces director del Consejo de la Judicatura, Henry Gaibor, que era muy cercano a Mario Godoy? Bueno, eso fue lo más importante que dijo el doctor Serrano. Porque cuando yo le pregunté al doctor Serrano si él había recibido, durante el tiempo que él fue juez del caso, si él había recibido alguna llamada, alguna aproximación, algún mensaje de Mario Godoy o de alguien cercano a Mario Godoy, él fue categórico en decir que no. Pero Henry Gaibor, digamos, era cercano, es cercano, o era pues a Mario Godoy. Eso es evidente incluso. Sí, pero esa evidencia tiene que conectarse con que Mario Godoy le haya dado la orden a Henry Gaibor de que vaya a hablar con el juez Serrano. Y esto es lo que el juez Serrano negó categóricamente, porque el señor Henry Gaibor es un funcionario que fue designado director provincial del Consejo de la Judicatura, que incluso físicamente tiene una oficina que no está dentro del Consejo de la Judicatura, que está en el complejo judicial, que ejerce sus funciones autónomamente desde que es designado y que tiene que responder por sus acciones o por sus omisiones, como efectivamente está siendo objeto de procesos judiciales, de procesos de investigación en la Fiscalía y también de un proceso disciplinario del propio Consejo de la Judicatura. Así que ahí también no es que no se ha hecho nada, inmediatamente se actuó, primero para evitar que el doctor Gaibor continúe en el Consejo, y segundo para poner en conocimiento inmediato de la Fiscalía el tema, y tercero para iniciar las acciones disciplinarias que están en curso para investigar la conducta del señor Gaibor, que tiene que responder por sus propios actos. Otra de las ahí cosas dar el salto para responsabilizar al doctor Godoy por algo que ha hecho el doctor Gaibor sin tener una conexión entre que haya una disposición del doctor Godoy para eso, no, porque el doctor Serrano lo dijo categóricamente, dijo no, el doctor Godoy ni nadie de su entorno se comunicó conmigo durante todo el tiempo que yo fui juez de ese caso. Otro de los cuestionamientos justamente en el caso de Henry Gaibor es que no es que se lo despidió, sino que se le aceptó la renuncia, que es distinto, y que eso, insisto, generó cuestionamientos sobre una falta de accionar del presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Claro, esto tiene una explicación muy clara. Primero, el Pleno del Consejo de la Judicatura es quien solicita la renuncia del doctor Gaibor. Segundo, la renuncia del doctor Gaibor tiene por objeto que él se separe inmediatamente de las funciones, que deje de ganar su sueldo, que no continúe asistiendo al Consejo de la Judicatura y que se inicie como se inició un proceso disciplinario. La remoción no se podía hacer porque el Código Orgánico de la Función Judicial establece causales específicas para la remoción que tienen que ver con inhabilidades, incompatibilidades, falta de aprobación de las evaluaciones periódicas,
y el doctor Gaibor no estaba incurso en ninguna de esas causales. Si se le removía sin estar incurso en esas causales, eventualmente se estaba cometiendo una ilegalidad. Si entonces remoción no cabía, cabía aceptarle la renuncia e iniciar, como inmediatamente se inició, el proceso disciplinario. Más allá de que se haya aceptado la renuncia por parte del Pleno, además, donde votan 5 personas, no solo el doctor Godoy, que le piden la renuncia y que después le aceptan la renuncia y que le separan de la función, le inician las acciones disciplinarias y las acciones disciplinarias tendrán que continuar y tendrán que concluir. Entonces no hay ninguna inacción y todo esto está documentado con tiempos, con horas, con funcionarios que han suscrito informes y con todo lo demás. Ahora, Esta es la gran diferencia entre nuestra prueba y la prueba de los ahora, acusadores. otro de los temas que también ha estado presente dentro de esta fase testimonial es la relación de la esposa del presidente del Consejo de la Judicatura en el patrocinio a un procesado por el delito de lavado de activos. Entiendo que ha quedado claro, al menos así lo ha expresado el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, que en un primer momento en la fase preprocesal, efectivamente la doctora Dolores Ventimilla sí patrocinó al señor Yesemir Cerdán y luego se apartó de este proceso. Pero claro, hay una serie de interrogantes en torno a este tema. Es decir, la doctora Ventimilla recibió un pago, un honorario por esa defensa. ¿Cómo se manejó esto? Porque esto también es parte del juicio político, doctor. Claro, claro que sí. A ver, vamos a ver. Primero, la doctora Ventimilla fue abogada del señor Servio en la fase preprocesal, en la fase investigativa, es decir, cuando una persona recién es sospechoso, no es todavía lavador de activos, ni narcotraficante, ni asesino, ni violador, porque eso se determina cuando concluye el juicio penal y ella ni siquiera ingresó al juicio penal como abogada, sino cuando se lo estaba investigando recién. Primera cosa. Segunda cosa. La doctora Ventimilla es abogada del señor antes de casarse con el doctor Godoy. ¿Cómo podía la doctora Ventimilla, en el libre ejercicio de su profesión, donde uno escoge qué clientes defiende y demás, anticipar que va a casarse después con el doctor Godoy y que el doctor Godoy va a ser presidente del Consejo de la Judicatura, esperando entonces, antes de que las cosas pasen, en abstenerse de tomar casos bajo la previsión, bajo el pronóstico de que algún día quizás se case con su príncipe azul, que va después a ser un personaje importante, y de que ella, como con el rol de mujer subordinada, tiene que abstenerse de coger sus casos porque eventualmente su cónyuge más adelante va a ser presidente del Consejo de la Judicatura. Esto no tiene ningún sentido. Además es colocarle en una situación de subordinación y de un estereotipo incluso de género a la doctora Dolores Ventimilla. Hasta ahí fue la doctora Ventimilla, abogada del señor Cerdán, ¿sí? Y luego la doctora Ventimilla ya se separa. Esto es importante decirlo. Ella presenta un escrito en la Fiscalía General del Estado y dice: señores de la Fiscalía, yo ya no soy más abogada del señor Cerdán y dejen de notificarme. Lo que pase después con las notificaciones, porque de esto también se ha hecho una historia urbana, ¿no? Una leyenda urbana, que por qué no pidió que le dejen de notificar en el proceso penal. No es responsabilidad de ella. Lo fueron a reconocer en los testimonios de los propios testigos que presentó los acusadores, a quienes se les preguntó de quién es la obligación de notificar, de los secretarios de los juzgados, de quién es la obligación de verificar que se estén haciendo las notificaciones a los abogados que corresponden y no a otros, de los secretarios. ¿Cómo le culpan entonces a la doctora Ventimilla de algo que no es su responsabilidad? Y hasta ahí el tema, porque también un poco es criminalizar su profesión, ¿no? Un poco yo escuchaba hace un momento el comentario que usted hacía, Fabricio, solidarizándose con el periodista Paul Romero, que yo también me solidarizo, pero igual hubiéramos querido que se solidarice el gremio de los abogados, por ejemplo, que ahora por posiciones políticas sale más bien a denostar. Hubiéramos querido que el gremio de los abogados se solidarice con la abogada que estaba ejerciendo su función, haciendo su trabajo. A los abogados no se nos puede juzgar por los actos de nuestros clientes, sino por lo que hacemos en el ejercicio de la defensa. Y esto es lo que la ciudadanía tiene que tener clarito. Un poco para desmontar estas asociaciones que se hace entre lo que hace el cliente y lo que hace el abogado. Los abogados penalistas defendemos a personas que están en conflicto con la ley penal. No defendemos otro tipo de cosas. Pero de ahí a decir que nosotros intervenimos o somos parte de los procesos de nuestros clientes están siendo juzgados, es un exceso y evidentemente es una criminalización de la profesión, además de la profesión de una mujer. Pero eso no le quita para usted credibilidad, digamos, cuando alguien está tan cercano a quien ejerce administración sobre el sistema de justicia.
pero no era abogada del señor Cerdán cuando el doctor Godoy, que es presidente del Consejo de la Judicatura, no juez, porque él no dicta sentencias, presidente del Consejo de la Judicatura tiene otras funciones, ¿sí? Eso no quita que el hecho de que ella haya sido antes de casarse con el doctor Godoy, abogada del señor Cerdán. O sea, ahí no hay, porque es facilito siempre juzgar ex post, ¿no? Y hacer asociaciones y después empezar a hacer vínculos, historias urbanas y demás. Pero la realidad habla y los tiempos hablan y los hechos hablan. Ella no fue abogada del señor Cerdán en la parte judicial. Y en la parte judicial es donde se presume o se endilga que había existido intervenciones de parte del Consejo de la Judicatura en su presidente, como es, en su director provincial, hacia los jueces que estaban a cargo del caso. Doctor. ¿Ya? En la parte judicial. Pero si ella no es abogada en la parte judicial, si salió antes de casarse con el doctor Godoy, ¿cómo se le puede a ella atribuir una responsabilidad que no tiene? Y es más, al doctor Godoy pedirle que su esposa se retrotraiga en el tiempo y que haya pedido o que haya decidido no defender al señor Cerdán bajo la expectativa de que se iba a casar con él. Tiene sentido. Doctor, lo último, a propósito de una inquietud que recibo de un oyente, dice, ¿por qué ahora dice que las actuaciones de un funcionario cabeza de una cartera de Estado, bueno, no sería cabeza de una cartera de Estado, sino cabeza del máximo organismo de gobierno de la función judicial, no es responsable de la actuación de su equipo, de la gente que ocupa un cargo de libre remoción, cuando en el juicio político a Guillermo Lasso, y lo mencionan a usted manifestó que el presidente era directamente responsable de las actuaciones de sus delegados o ministros? ¿Es así a propósito de este interrogante? Para cerrar, doctor. Porque es bien diferente. ¿Cuál es la diferencia? Lasso, claro, el señor Lasso, como presidente de la República, era parte de los directorios de las empresas públicas. Él tenía que ser parte de los directorios o delegar a alguien para que sea parte de los directorios. Es decir, ese alguien delegado actuaba en representación directa del presidente de la República. En el Consejo de la Judicatura, los directores provinciales tienen sus funciones y competencias propias que no son las funciones y las competencias del presidente del Consejo de la Judicatura, que son diferentes. Así de fácil. Correcto. Veamos qué pasa con este caso. Como digo, estamos a la expectativa de lo que ocurre en la Comisión de Fiscalización. Doctor, gracias por el tiempo. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, siempre un gusto. Hasta luego. Gracias a Stalin Raza que ha estado con nosotros, abogado que patrocina la defensa del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.